Pero Pino Genil, en la provincia de Granada, porque fíjense, tienen las antenas del suministro eléctrico prácticamente dentro de la vivienda. Al parecer la instalación eléctrica estaba antes de las urbanizaciones. Se ha ido legalizando el proceso y ahora los vecinos piden que se desmonten. Y aquí está el conflicto. Pero hay una consecuencia de fondo muy inquietante, porque los vecinos afirman, Juan Macorzo, buenos días, que varios de ellos han sufrido problemas de salud irreversibles. Incluso hay quien achaca enfermedades tan graves como la leucemia con la cercanía a este tipo de infraestructuras. Es el principal problema y la principal reivindicación de los vecinos de esta urbanización, Los Pinillos, en Pino Genil, los problemas de salud derivados, Fernando, atención, de los cables, de las líneas de electricidad que pasan por varias de las viviendas. Hablamos que alrededor de 150 vecinos, familias afectados aquí en Pinos Genil por estos cables que pasan literalmente por encima de sus viviendas. Llevan décadas viviendo aquí, pero tras varios años han pensado, han deducido que quizás esta línea, el campo magnético que llevan esta línea, ha podido ser el causante de problemas de salud de diferentes vecinos que han sufrido algunas enfermedades como leucemia. Estamos con parte de los vecinos quienes llevan pancartas para reivindicar precisamente que estas líneas que estamos viendo de electricidad, Fernando, sean desviadas. Ellos lo que piden es que se desvíen a una zona por la que no pase por encima de su urbanización, no a la contaminación electromagnética. Carmen es una de las vecinas. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Vosotros estáis muy preocupados por los problemas de salud que se están derivando de, como yo decía, del campo magnético de estas líneas, ¿verdad? Pues sí, nosotros estamos muy preocupados sobre todo por la salud de los vecinos, puesto que ya ha habido varios casos de muerte, dos de ellos por linfoma, y hay varias personas afectadas por leucemia. La literatura, bueno, nos hemos informado y una de las patologías que produce este campo magnético es la leucemia. Tenemos mucho miedo, hemos pedido ayuda a diferentes organismos, pues al Ministerio de Industria, al Defensor del Pueblo Andaluz, con el que hemos tenido una mediación junto con el alcalde, y nos dijeron, se comprometieron a colaborar junto con Endesa. Aquí van a intentar no quitar la línea, sino sencillamente quitar los cables fuera de la urbanización. Carmen, vosotros lo que pedís, para que nosotros nos quede claro, es desviar la dirección de los cables, es decir, que estos cables que llevan esta dirección no pasen por encima de las viviendas, sino que se desvíen hacia una zona en la que no haya vida, en la que no haya vivienda, ¿verdad? Efectivamente, y eso fue lo que nos prometió el alcalde y Endesa, desviar los cables a la zona en la que no es urbanizable, que además es del pueblo, pero desde noviembre que tuvimos esta reunión de conciliación, pues no ha habido ninguna respuesta, silencio, y sí nos han respondido incluso a una petición que hemos hecho recientemente en la que el alcalde, pues bueno, nos dicen que casi no reconocen que exista la urbanización como tal, y está desde los años 80 la urbanización en funcionamiento. Carmen, nosotros nos encontramos en tu casa, Fernando. Nosotros estamos en la casa de Carmen. Como veis, en el mismo patio en el que ella vive, se encuentra esta torre en la que están esos cables. Carmen nos dice que no es tanto la torre como los cables, eso lo querías quedar claro, pero atención, porque aquí, en este patio en el que nosotros nos encontramos, hace unos años, y esta es otra de vuestros problemas, otra de vuestras reivindicaciones, literalmente sufristeis 2 rayos aquí en el patio. Efectivamente, nuestro miedo mayor es la salud. No tenemos miedo a la salud. Bueno, pues yo tengo un nieto y no puede venir a casa. No queremos que venga porque tenemos miedo a que se enferme. Y luego está el segundo problema, que aún siendo muy grave, porque han caído 2 rayos en casa que prácticamente destruyeron parte de la vivienda. Y bueno, aquí en la torre se puede ver cómo Endesa tuvo miedo en ese momento y vino e hizo una especie de círculo porque la torre tampoco estaba bien asentada. Pero el problema nuestro no es la torre, el problema es que tiene que cambiar los cables fuera de la urbanización, y solo pedimos eso, que nos ayuden a no tener miedo, a vivir con tranquilidad, a vivir en paz, a que no enferme más gente y a que no haya más muertes. Pedimos ayuda a la opinión pública y a los medios en general. Muchas gracias. Pues para eso estamos aquí, para escuchar la voz del pueblo, claro que sí. Este es un espacio de denuncia social, de información de cercanía, y hoy nos hemos querido acercar a la realidad de estos paisanos de Pino Genil en Granada.
Es tremenda la presencia de la torre, pero insisten que no es tanto el armatoste como los cables. Y vinculan problemas de salud tan graves como el cáncer, y en algunos casos con desenlace funesto, a la presencia de ese campo electromagnético que envuelve a la vivienda. Doctor José Antonio López Trigo, no es un caso excepcional, nos hemos encontrado con otras reivindicaciones, con otros ejemplos similares en otros puntos de Andalucía. Decía nuestra invitada que hay literatura médica al respecto, ya que está usted aquí, doctor, cuéntenos qué es lo que se dice en este sentido. ¿La presencia de cables, de torres de alta tensión cerca de la casa puede generar problemas de salud? Bueno, Fernando, efectivamente, como bien dice esta señora, una torre no es más que un elemento metálico que solo podría atraer a un rayo. La torre en sí no es el problema o los dos problemas están en relación a los cables. Y están en relación a los cables en dos sentidos. Uno, al voltaje, es decir, a la cantidad de electricidad que pasa por un cable, y otro, a la velocidad que se conduce esa electricidad. La unión de cantidad de voltaje y velocidad es lo que genera un campo electromagnético. Y sabemos que los campos electromagnéticos, bueno, pues generan lo que llamamos un tipo de radiaciones. Esas radiaciones se establece en la literatura en general, eso sí está claro, que no son nocivas en ningún caso por encima de los 100 metros. Hasta los 50, 100 metros hay estudios que dicen que podrían ser nocivas. Por encima de los 100 metros ya no son nocivas. Y a los 400 metros no se percibe. Con lo cual esto sería tan sencillo como desplazar los cables por encima de 100 metros. En cuanto a qué efectos producen, hay controversias. Hay controversias y se ha estudiado, el problema de hacer estudios esto es que habría que exponer a un grupo de población a las radiaciones y a otro grupo de población no exponerlo y compararlo. Y eso no se ha podido hacer hasta ahora. Pero se ha estudiado la aparición de leucemias y tumores cerebrales en niños, por considerar que son organismos más sensibles, con células en formación y que serían más susceptibles de ser dañados por estas radiaciones. El único estudio que muestra una correlación entre la exposición a la radiación no ionizante, la que aparece con la electricidad, la que tenemos en casa con los aparatos de wifi, la que tenemos alrededor del frigorífico o del microondas. Bien, el único estudio es un estudio de la Universidad de Oxford, publicado hace 5 o 6 años, que sí establece, más que relación con el cáncer, problemas de salud en general, empeoramiento de la salud global de las personas. Todos los aparatos que tenemos en casa, aprovecho, doctor, eléctricos que están permanentemente encendidos, la red wifi, todo eso también ¿genera problemas de salud sí. según ese estudio? No generan problemas de salud, establecen campos electromagnéticos igual que estos. Que establece campos electromagnéticos que pueden perjudicar la salud. Exactamente. Ya. Pero son campos electromagnéticos, por ejemplo, en el caso del wifi sí está muy estudiado, porque hay tantísimas redes wifi y tantísimas personas que estamos en contacto con redes wifi todo el día, como pasó con los microondas al principio, que se han descartado problemas de salud. Este tipo de campo electromagnético es muy más potente. Está claro, y además no está ni mucho menos a 100 metros, está dentro de la casa. Claro. Permítame, vamos a escuchar la versión de la empresa suministradora, Ana. Mira, por un lado, Fernando, tenemos la del Ayuntamiento de Pinogenil. Ellos dicen que se ofrecen para buscar las fórmulas para poder financiar junto a otras administraciones el traslado de todo ese cableado eléctrico, así que por una parte ahí está ese compromiso. Y Endesa lo que dice, incide en que la construcción fue ilegal porque no se puede realizar bajo esas torres que dicen, además abastecen a Sierra Nevada. Endesa dice que posteriormente los vecinos han ido legalizando esas casas y por lo tanto deben ser ellos los que asuman el coste económico del traslado de toda esa infraestructura que siempre ha estado ahí. ¿Y qué dicen a propósito de esta consideración de Endesa los vecinos, Juanma? Que nos lo cuenten ellos. Adelante. Hola, buenos días. Pues nosotros primero queremos decir que la urbanización es legal, que hay unos estatutos, que tenemos las escrituras y que fue autorizada por el ayuntamiento. Endesa en ese momento también estaría. En segundo lugar, todas las casas son legales, tienen una licencia de construcción y una licencia de habitabilidad. No hay ninguna casa ilegal en el trazado de lo que es el tendido eléctrico. Y queremos recalcar e insistir en que sí, nos han dicho que iban a ayudar, pero ni siquiera han dado el presupuesto de lo que supondría el cambio de la línea, sino de este trozo de cable que quizás no ascienden ni a 1000 metros, no han dado el precio Endesa, que se comprometió a hacerlo, a hacer el presupuesto. Nosotros seguimos con mucho miedo, hemos leído la literatura, como ha dicho el doctor, y hemos leído artículos en los que se pone de manifiesto, incluso hemos leído algún caso control, en el que sí que hay relación entre el caso que ha estado expuesto a la radiación
tensión, por campos magnéticos de líneas de alta tensión, son muy pocos casos, evidentemente, y el grupo que no estuvo. Tenemos mucho miedo porque aquí hemos tenido casos, tenemos casos de leucemia. ¿Cuántas personas han fallecido, señora, coincidiendo con todo este problema? Pues han fallecido 2 personas de linfoma, un hombre y una mujer, un señor y una señora, y ahora mismo con enfermedad, con leucemia, pues tenemos otras 2 personas. Entiendo. Dentro del campo de lo que cubre la catenaria, digamos, los cables, no la torre. Sí, la torre no nos afecta, a nosotros nos da igual que la dejen. Eso nos queda claro. La torre no. Nosotros lo que queremos y suplicamos a quien tenga algo de poder es que nos ayude, nos desvíe los cables. Tenemos miedo por nuestros hijos, nuestros nietos, no pueden venir a casa. Estamos muy asustados, tenemos miedo y solo pedimos ayuda. Pues queda clara su reivindicación y también hemos querido conocer las diferentes versiones, institucional, empresarial, y ojalá, yo siempre digo que aquí no tenemos la solución, pero que este tipo de programas y de ventanas de denuncia ayudan, por lo menos a visibilizar el asunto, y ojalá que surtan su efecto, porque para los vecinos está en juego la salud y no nos parece, la verdad, descabellado, y más escuchando las explicaciones de nuestro experto en plató. Gracias, Juanma. Un abrazo y mucho ánimo. Muchísimas gracias y bueno.